Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, estamos ya en el sexto día de Ramadán, alhamdulillah. Y estamos leyendo, inshallah, el sexto juz del Corán. Como les he comentado, el Corán está dividido en 30 partes. Esto es algo posterior al profeta sallallahu alaihi wasallam que se hizo para facilitar el Corán. Inshallah, el musulmán trata de leer el Corán cuando menos una vez al mes. Pues no todos lo hacemos, ¿va? Yo trato de leer cuando menos, lo leo 2 veces al año y una vez en Ramadán, unos 3 veces al año. No lo hago por real, lo digo como para que vean que cuando menos deberíamos de leer el Corán mínimo 3 veces al año, ¿no? Ya de perdida. Yo me siento muy deficiente en ese aspecto, pero calculé que si leo 4 páginas diarias del Corán y voy contemplando, porque lo leo en árabe y luego voy contemplando algunos versos, se me ha facilitado y es muy fácil. O sea, no me lleva ni 15 minutos leer el Corán y luego ya me puedo poner a estudiar otro tema. Y para los que estamos, los que no somos árabes y recitamos el Corán con facilidad, pues a veces, o sea, la idea es de que puedas llegar a entrenarte para que puedas leer fluidamente el Corán, pero también habría que ir contemplando el contenido. Y yo he visto que es bastante, si lo lees 4 páginas al día, para cuando, antes de que llegues al Ramadán y ya estás terminando, y ya lo puedes leer en el mes, el otro, y lo lees 3 veces al año, inshallah, contemplando. Y debe de ser mínimo, mínimo, mínimo. Pero la idea es cuando menos una vez al mes, por eso se ha dividido en 30 secciones. Muchos musulmanes hoy pues lo leemos en el Ramadán, ¿no? Es lo más, millones de musulmanes están leyendo ahorita el Corán y estamos. Y ayer me topé con un hermano con el que estudié en Medina, Mohammed Sharif, que lo aprecio mucho, que él también está haciendo esto, también va en el mismo juz, y me llamó la atención porque ayer yo expliqué un verso y estaba entre ese y otro verso y él escogió el otro verso, ¿no? Subhanallah, fue algo que me llamó la atención, subhanallah, me dio gusto verlo y me dio también algo de gusto que pues detuvo su plática para darme salams al hermano, mashallah, que no he hablado con él en años. Bueno, inshallah, el verso que hoy les quiero leer es uno de los últimos versos de Surat al-Nisa, ¿no? Esta ya es la sexta sección, el juz, el Sades, el sexto juz del Corán. Y es un verso que a todos los que vivimos en el occidente nos interesa y nos atañe, ¿no? Es algo importante porque vivimos en el occidente y porque estamos rodeados por la gente del libro. Y Allah dice en el Corán, habla específicamente a los cristianos, dice: Ya, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya أهل الكتاب. O sea, Allah hace un nida, un llamado. O sea, hay muchos versos en el Corán, sobre todo las suras medinenses. Es una característica de las suras medinenses el llamado, el nida al mu'minin. O sea, tienes el nida hacia los creyentes, ya ayyuhal ladina amanu. Y tienes nida a la gente del libro. Hay un llamado a la gente del libro donde Allah les está hablando directamente a la gente del libro. O sea, aquí Allah, y no es como en otros versos donde Allah le dice al creyente o le dice a Muhammad sallallahu alaihi wasallam que les diga tal cosa, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, otro verso: Kul ya ahl al-kitab, ta'alu, kul, di, ya ahl al-kitab, ta'alu ila sawa baynana wa baynakum la na'budu illa Allah wa la nushriku bi. Eso es lo que nosotros les debemos decir, pero aquí Allah les está hablando directamente a los cristianos.
Dice, ya ahl al-kitab, la taglu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Oh gente del libro, la taglu fi dinikum, no exageren en su religión y no digan sobre Alá excepto la verdad. Ahora, aquí, ¿cuál es el libro de los cristianos? Esta es una cuestión bastante controversial, ¿verdad? Porque nosotros creemos que Jesús recibió un libro, o sea, recibió revelación. Y pues no sabemos, porque los evangelios que hay, sabemos que eran mucho más evangelios, ¿no? Inclusive los mismos padres de la iglesia reconocían mencionaban otros evangelios. Y sabemos que no fue hasta el siglo IV que incorporaron estos 4 evangelios famosos, ¿no? Mateo, Lucas, Juan y Marcos, ¿no? O sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y cuando estudias estos evangelios es interesante porque pues no todos son iguales, o sea, hay que estudiarlos separadamente, pero si ves el contexto a veces no coincide. El más controversial obviamente es el de Juan, que es el más tardado, y es el que coincide, el que da mucho, el que ayuda mucho el argumento del logos, y ya es más de filosofía griega. Y inclusive fue fue después de la destrucción del templo en el año 71 o 72 después de Jesús. Entonces hay bastante consenso sobre esto, es de los más tardíos. Y obviamente la lengua, la forma de que se escribió Juan es diferente. E inclusive un análisis, un pastor escocés, un experto en Biblia, dice que inclusive se nota que hay más de un autor en el Evangelio de Juan, porque hay más de 2 estilos de escritura, ¿no? Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dicen los escolares bíblicos. Yo nomás he estudiado el tema y hice un curso. Puedes hacer muchos cursos hoy en día, o sea, obviamente sin acreditación, pero te puedes meter a la página de Yale en los estudios teológicos, y hay un curso muy bueno sobre la cristiandad. En Yale hay uno muy bueno, ¿no? Un profesor bastante bueno. Es un curso como de unos 30 pláticas más o menos, y habla un poco de la cuestión histórica. Está bueno. Hay bastante conocimiento en internet y cursos, ¿no? Hay un curso del judaísmo muy bueno. Hay diferentes cursos en diferentes universidades, ¿no? Y los cursos teológicos son interesantes porque son un poco más a profundidad. Hemos estudiado también un curso de teología cristiana, o sea, he tomado un curso con los con un grupo judío que dan un curso. Me aventé como 40 pláticas sobre su historia y sobre su teología. Está muy interesante. Lo pueden encontrar en una página, se me va porque ya tiene rato, pero está bastante bueno. Si les interesa, luego les puedo buscar ese dato. Y también hay un estudio teológico de los padres de la iglesia, de los católicos y los griegos ortodoxos, pero hay muy poco de los griegos ortodoxos en inglés. En español pues no, pero de los católicos igual y sí. Pero en inglés hay un curso de los católicos sobre los padres de la iglesia y la patriciadad o sea, de los padres de la iglesia, se llaman patriarcidad, o sea, los primeros 4 siglos de la iglesia, la formación y los dichosos padres de la iglesia, ¿no? Como San Ignacio, San Jerónimo, que fue uno más tardío, pero todos estos, San Jerónimo fue el que compiló la Vulgata, pero pues estos primeros padres de la iglesia tenían todas estas posturas y fueron desarrollando la teología cristiana hasta que llegaron
y tenían sus discrepancias hasta que hasta que los llegó a conciliar el Imperio Bizantino. Ya en el siglo IV, V, ahí empezó la cristianización oficial, ¿no? Porque antes eran un grupo pequeño de diferentes padres de la iglesia, ¿no? No quisiera decir escolares, porque no necesariamente eran escolares. Yo creo que un grupo cristiano de los primeros, los más interesantes, son los ebonitas, the Ebonites, esos son interesantes, que son realmente judíos cristianizados, pero no con la doctrina, pero, o sea, aceptaban a Jesús como el Mesías. Esos son los verdaderos Ansar, que nosotros conoceríamos como los Ansar, los compañeros, discípulos, amigos de Jesús, ¿no? Cuando Jesús dijo, Man Ansari Allah, ¿no? ¿Quién me ayudará ante Allah? ¿No? Dijo Jesús, y pues sus discípulos estaban ahí dispuestos en ayudarle en la causa. Bueno, Alá aquí se está dirigiendo a los cristianos diciendo la tagallu fidin, la tagallu fidin. El galá fudin, eso es una cosa también en nuestra religión, o sea, no podemos hacer galu. Y inclusive el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, usando la misma palabra de galu, que es exagerar, irse a salir de los límites, lo dijo respecto a él, dijo, no hagan imágenes de mí. O sea, no tagallu fidin, como lo hicieron los judíos, como lo hicieron los cristianos. Los judíos también hicieron galu, como por ejemplo con Ezra hicieron galu. Pero aquí exageraron respecto a Jesús. Y aquí mismo Alá nos dice cómo fue que exageraron respecto a Jesús, ¿no? Que empezaron a decir, o sea, "Wala taqulu ala Allahi illa al-haq", no digan sobre Allah excepto la verdad. Y luego dice, Innamal Masejo Isa ibn Maryam Rasulullah. Por cierto, que el Mesías, el Mesej, Isa, Jesús, hijo de María, es un mensajero de Allah, wa kalimatuhu, y una palabra de él, de Allah, y su palabra de Allah, al-Kaha, que Allah le puso hacia Maryam, que Allah le puso a Maryam, wa al-Kaha ila Maryam, wa ruhu minhu. ¿Ok? Innama al-Masih. Por cierto que el Masih, Jesús, hijo de María, Isa, esto es más cercano a que la palabra Jesús. Nosotros le decimos Isa, así le decían, Esaú, Isa. No, este es el nombre de Jesús, así le decían sus discípulos, no le decían Jesus ni Jesús, decían Isa. Esto es algo lingüístico, nomás hay que estudiar un poco el hebreo clásico. Innama al-Masejo Isa ibn Maryam Rasulullah, mensajero de Allah, es Masih, hijo de María. Masih el Mesías, hay que entender Masaha, Mamsuh, lo que significa Masej, que hay diferencias de opinión, pero pues es el concepto que tenían los judíos sobre el Mesías, que fue como el escogido por Allah subhanahu wa ta'ala, Masah, que el anointed, que es muy diferente a lo que luego llamaron Cristos. Esas fueron traducciones de Masej que se convirtieron en Cristos, y de ahí hicieron toda esta teoría de logos, donde convierten a Jesús ya en deidad, ¿no? Pero aquí Allah dice que es hijo de María, porque no tiene papá. O sea, aquí, o sea, Allah enfatiza que pues es hijo de María, Jesús. Y esto es muy interesante porque fue un poco la fitna con los judíos, porque ellos querían que naciera de un hombre de la descendencia de David. Pero María, pues precisamente era o sea, no sabían cómo manejar esa situación, ¿no? Pero pues Alá nunca les dijo que esta cuestión es sanguínea, esta cuestión es de fe. Y aparte María venía de la mejor familia,
Ojta Jarón, de la familia de Jarón, de la descendencia de Zacarías, eran los que cuidaban el templo. Muy importante ese concepto de los saduceos y los que cuidaban el templo, y su tío Zacarías, Elizabeth, Yahya, Juan Bautista. Todos estos son figuras del Corán muy importantes que son de la familia Imran, de Ali Imran, que son descendientes de Aarón. Y a Aarón le tocaba cuidar lo que estaba en el templo, era lo más sagrado para ellos, que era el arca. Y ellos cuidaban todo lo que era respecto a las ofrendas que hacían, ¿no? Y nada que ver con lo que convirtieron luego en Jesús, que Jesús es ahora la ofrenda y que murió por los pecados de la humanidad. Esas son cuestiones que se incorporaron después de Jesús, mucho después de Jesús, y fueron conceptos greco-romanos, ¿no? Esto es un hecho, ¿no? O sea, Jesús nunca, esto fue un cambio ideológico completamente, ¿no? O sea, para que a un judío lo conviertas en cristiano, pues tendría que ser absolutamente ignorante a la versión de hoy. Pero en un principio, cuando todavía no inventaban todas estas cuestiones que tardaron cuatro siglos en inventar, cuando todavía estaban predicando los discípulos de Jesús, todavía habían los ebonitas. Había que estudiar a los ebonitas, que eran los judíos que aceptaban al Mesías, decían que sí. O sea, hubo muchos judíos que aceptaron a Jesús como Mesías. No fueron nomás 12. Y esos 12, pues, aunque hubiesen 12, ya fue algo grecorromano, pero esos 12, los verdaderos discípulos de Jesús, nunca, o sea, según ellos que 12, ¿no? Pero no fueron 12, fueron muchos más. Y nunca, o sea, y la prueba de ello es que le dio de comer a multitudes, y, o sea, había gente, tenía seguidores, no tenía 2 o 3, y ellos lo aceptaban como el Mesías. Pero los rabinos, los fariseos, pues ya empezaban a inventar cosas de que respecto a ellos querían controlar a la gente por medio de como intérpretes de la ley. Y esto es hasta la fecha. La gran mayoría de los judíos son rabinos, siguen el rabinato, no siguen la escritura, siguen el Talmud, siguen las opiniones de sus rabinos. Esto se conocen, el 90 y tantos % de los judíos siguen las opiniones de los rabinos, ¿no? Y los musulmanes deberíamos de contemplar eso, porque también empezamos a caer en esto, ¿no? Y Alá lo dice en el Corán, que tomaron a sus rabinos como deidades, ¿no? Porque el halal o el haram lo dictan los rabinos. Y cómo, o sea, y muchísimos ejemplos hay, ¿no? Por ejemplo, la poligamia. O sea, si te pones a estudiar, bueno, porque los judíos tienen la misma sharia, pero más, o sea, si algo en el occidente se asustan de las leyes islámicas, pues debiesen de ver las leyes judías, de donde partió su religión y que está en la misma Biblia, ¿no? O sea, es mucho más exagerado, ¿no? O sea, por ejemplo, los musulmanes sí son polígamos, pero está limitado, ¿eh? Pero ellos no está limitado. Pero ya encontrarás que los rabinos empiezan a ajustarse a las circunstancias, ¿no? Pero en cualquier momento pueden los rabinos otra vez regresar a lo de antes, o tienen luego condiciones específicas para su gente. Por ejemplo, la usura. Hoy en día la usura era prohibido tanto como en el Islam, tanto entre musulmanes, o sea, es haram entre musulmanes, pero también nosotros como musulmanes no podemos practicar, o sea, ejercérselo a otra gente, ¿va? Para los judíos no. Esto ya fue del rabinato. Ya después ellos dicen, no, pues tú puedes hacer usura, pero no entre judíos, aunque ya lo hacen entre judíos, pero lo puedes ejercer sobre no judíos, sobre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nomás por si. Ellos dicen que hay 70 naciones, ¿no?, que descienden de Noé.
la nación de Ibrahim, de Abraham, fíjate, y pues nosotros sabemos, pero ellos nomás siguen el linaje de Isaac, todo su linaje, y luego las 12 tribus de Israel, y hoy en día pues no saben bien, entonces nomás siguen la de Judea, ¿no? Que es la última que quedó antes de que los babilónicos los destruyeran, ¿verdad? Y luego fueron captivos de los persas, de los babilónicos, y luego los persas los ayudaron a regresar con Esther a reconstruir el templo, con Nehemías, y de ahí salió el Ezra, ¿no? Uzeir, que fue un escriba y fue el que impuso otra vez el rabinato muy fuerte. Y empezaron a seguir lo que dicen los rabinos. Y ya, o sea, a Uzeir casi lo deifican a Uzeir. Pues Allah ha dicho que como los cristianos empezaron a deificar a Jesús, también los judíos empezaron a deificar a Uzeir, ¿no? Bueno, Allah dice, repito, no pasa nada con repetir el verso una y otra vez. Allah se está dirigiendo a los cristianos directamente, ¿ok? Como les dije, hay llamados, este se llama nida, y este es un nida a la gente del libro. Oh gente del libro, ya ahl el kitab, la taghallu fi dinikum, no exageren en su religión, wala taqulu Allahi illa al-haq, no digan sobre Allah excepto la verdad. Por eso también la clase que estoy dando en las tardes es bien importante que digamos sobre Allah lo que no digamos más allá de lo que está revelado. Los nombres y atributos de Allah son tawqifiyya, o sea, paran en el Corán y en la Sunna, no vamos más allá y no decimos, ¿no? Ya hemos visto las reglas en la clase. Luego Allah dice, Innama al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alkaha ila Maryam wa ruhun minhu. Por cierto, que el Masih Isa, hijo de Maryam, es un mensajero de Allah, y kalimatuhu, y la palabra de Allah que le dio, o le alqaha, que le puso a Maryam, y un ruh, un espíritu de él. Ok. Aquí los ulema, los del tafsir, los grandes ulema, discrepan tanto sobre el kalimat y como el ruh. O sea, hay diferencias de opinión. Qatada, uno de los grandes mufassirin, dicen al kalimatuhu aquí, y es con lo que yo me he sentido más cómodo por muchos años, es de que, porque Maryam le preguntó, tenemos en otro verso, dice, ¿cómo voy a tener yo un hijo si ningún mortal me ha tocado? ¿No? Esto para los musulmanes es muy claro. Para la historia de los cristianos no está tan claro porque tienen esta historia de José, el esposo. Entonces, pues, de repente cuestionan si era virgen inclusive, ¿no? Pero no. En el Islam es claro. Maryam todavía era muy joven y la enciclopedia católica reconoce esto. La enciclopedia católica, aunque ya lo removieron, pero yo leí con mis propios ojos en la biblioteca de la Universidad de las Américas hace años, yo vi que decían que, me llamó mucho la atención porque leí que decía que tenía como 12 años María cuando tuvo a Jesús, según los católicos, pero no tienen evidencia. Pero nosotros decimos, porque era joven cuando Zacarías la encontró, y dice, Dios le daba de comer del cielo, ¿no? Porque Zacarías dijo, ¿de dónde? Porque le llevaba de comer y ya la encontraba comiendo, dice, ¿de dónde? Y María señala que Allah le daba de comer. Subhanallah, del cielo, ¿no? Y esto con la familia de Embrán pasaron muchos milagros, todo de esta índole, ¿no? Y pues a Jesús le bajaron una mesa servida con comida, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala, que bien pudiese ser la última cena, ¿no? Y bueno, o sea, no necesariamente la cena de Pascua, sino la última cena, porque
después de que lo encontraron, se cenó con sus compañeros y coincide mucho con lo que nosotros decimos respecto a Jesús. Porque nosotros decimos que Alá levantó a Jesús en carne y hueso, ¿no? La crucificación es otro tema, ¿no? Controversial. Nosotros como musulmanes decimos que esa crucificación no fue como ellos dicen, ¿no? Y hay muchas cuestiones que son incongruentes en la cristiandad. Todos respecto a la crucificación, los 4 evangelios se contradicen literalmente. Y una cuestión importante a contemplar es de que el mismo evangelio dice que ningún compañero de Jesús se quedó con él, todos huyeron cuando se llevaron a Jesús. Entonces, una pregunta sería, pues, ¿quién narró todo lo que sucedió? Y pues hay muchas cuestiones, hay muy controversiales, ¿no? Y esto los mismos investigadores occidentales han llegado a esta conclusión, que la crucificación es un tema muy controversial, ¿no? Peter Jennings, que fue el que daba las noticias, háganse cuenta, para los mexicanos, el López Dóriga, pero de allá de Estados Unidos, es un canadiense, pero daba las noticias en el ABC, en el noticiero ABC por muchos años, el Prime News Time, ¿no? Y Peter Jennings, cuando sacaron la película que fue bastante controversial de Jesús, de Mel Gibson, fue muy controversial, los judíos se opusieron porque decían es que vamos a salir mal ante la cristiandad, y sí, así fue, ¿no? Y Peter Jennings se fue a Jerusalén y pagaron millones de dólares para hacer una investigación muy interesante. Y Peter Jennings dice en una entrevista, lo pueden buscar, que habla de que es bastante controversial el tema de la resurrección porque hay muy poca información sobre la resurrección y sobre todo, o sea, el tema de la crucifixión, que no hay material. Y fíjate lo que dijo en su entrevista es pues que debiésemos de también aprender de lo que dicen los musulmanes, dijo. O sea, lo que dicen los musulmanes, como que a Peter Jennings, estando por allá, algo le movió el tapete, porque empezó a ver también, bueno, y los musulmanes que dicen, como que le movió el tapete, porque dijo, and we should listen more to the Muslims, and we should listen to what the Muslims have to say. Recuerdo perfectamente que dijo eso. Bueno, Jesús, el Mesías para los judíos. Okay, esto es bien importante que diferenciemos del Cristo y que quién era realmente el Mesías. Y para entender eso, hay que ver qué decían los judíos respecto al Mesías, para que entendamos el concepto de Mesías. Jesús era el Mesías, hijo de María, mensajero de Allah. Y este cálima que Dios le dio a María María preguntó, ¿no? ¿Cómo voy a tener yo un esposo si ningún hombre me ha tocado? Para nosotros es obvio que no tuvo ningún hombre que la tocó, era virgen, porque todavía no se casaba, o sea, no hubo matrimonio, y no podemos decir, no sabemos con ciencia cierta si efectivamente luego se casó con José. Nosotros como musulmanes no afirmamos eso, tampoco lo negamos del todo, pero lo que sí sabemos es de que María no tuvo relaciones con ningún hombre y dio la luz a Jesús de una forma absolutamente milagrosa. Absolutamente milagrosa, o sea, no hubo un coito. Entonces, María preguntó, ¿cómo voy a tener yo un hijo si ningún mortal me ha tocado? Y Jibrail le dijo lo que Alá dice, Alá solo dice kun fayakun. Entonces Qatada dice wa kalimatuhu, y la palabra de Allah aquí se refiere a que Alá nomás dice sé y es kun fayakun. Ahora esto es muy interesante, porque cuando Alá habla del verbo en la Biblia, el que ahora traducen como el verbo y que dicen que Jesús fue el verbo, esto se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis.
que estaba Allah y que luego el verbo. ¿Y el verbo qué era? El verbo es el deseo de Allah, es literalmente, si se ponen a ver qué dicen los judíos, es que tienen que ver también cómo lo entendieron por milenios los judíos, su propio libro, ¿no? O si te pones a ver qué dicen los escolares sobre el verbo, se refiere al kalima, es lo mismo, y fíjate que es lo mismo en los dos idiomas, significa realmente verbo, y es ese verbo kun fayakun, sé y es. Sé y es lo que la voluntad de Allah le dio existencia a todo. Y Jesús es un reflejo de la voluntad de Allah. Pero para que no lo adoren ni lo tomen porque, o sea, que agarren, se vayan a la finta con el milagro, Allah nos especifica, pero así como creó a Adán sin ningún progenitor, así como creó a Jesús sin progenitor, pues creó a Adán y a Eva sin progenitores. Entonces, si dicen que Jesús es Superman, pues Adán y Eva son más Superman. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo un progenitora, María. O sea, todavía pasó por el proceso de embarazo y salió del vientre materno. Y eso es lo que quiero hablar del espíritu también. Pero Adán y Eva no pasaron por ese proceso. Entonces, pues todavía más sorprendidos deberíamos estar. Pero como musulmanes, nosotros sabemos que la vida del ser humano en general es un milagro. La vida del ser humano en general es un milagro, porque sabemos, Alá dice en el Corán y nos hace reflexionar en varios versos sobre este aspecto de que pues éramos una gota de esperma, una cosa nada, y pues fuimos formados en el vientre materno y llegamos al mundo, y cada ser humano tiene características diferentes, y realmente es para contemplar nuestra, desde todo, esa fecundación hasta nuestro nacimiento, todo, la vida es un milagro en sí, ¿no? No solamente el nacimiento de Jesús es milagroso, sino todos los nacimientos de todos. O sea, la vida es un milagro, es algo que, subhanallah, y la de todos los animales y de toda la creación de Dios. Por eso digo, los hombres en el laboratorio no pueden ni siquiera crear un mosco, no pueden pasar siglos tratando de elaborar un mosquito y no pueden hacer ni siquiera un mosquito. Ahora, también dice que es un arrojo minhu, o sea, alqaha kalima, o sea, Allah le arrojó, le dio la palabra, y un ruh minhu. Ahora, de entrada, nosotros como musulmanes del ruh sabemos muy poco, es un tema complejo, el espíritu. En diferentes contextos del Corán, el ruh al-Qudus, inclusive es el ángel Gabriel. Pero en la cuestión del ruh, no, sabemos muy poco. Y es un tema que desvió mucho a los cristianos, este tema de que ellos no lo entienden en lo absoluto porque no tienen referencias. Es lo que por eso estoy explicando en las tardes, a las 3 de la tarde. La importancia de tener un credo y las creencias y saber cómo entender las cosas en base al Corán y a la Sunna. Pero los cristianos no tienen esto, no tienen referencias, no tienen teología. O sea, tenían el Antiguo Testamento, pero ahora los cristianos, desde la patricidad, lo único que hacen, los padres de la iglesia, ¿para qué usaron? ¿Para qué cargan? Inclusive uno de los padres de la iglesia que luego, porque muchos de los padres luego, la gran mayoría de los padres de la iglesia, ¿ok? Los convirtieron en herejes, ¿no? Y se quedaron muy pocos con los bizantinos y ya eran los oficiales, pero todos los demás, pero había había uno que decía que había que sacar el Antiguo Testamento, que el Dios de los judíos es otro Dios, ¿no? Es famoso, es uno de los padres de la iglesia, y se me va su nombre. Pero los padres usaban el Antiguo Testamento para tratar de comprobar que en el Antiguo Testamento se mencionaban sus teorías respecto a Jesús, que murió por los pecados, todas estas teorías que fueron sacando,
querían usar el Antiguo Testamento para comprobar que esto antes se venía diciendo. Y no hay pruebas de nada de esto. O sea, sacan todo lo que han dicho, o sea, para cualquier niño que lo lea, dice, ¿cómo? ¿Dónde está la relación? ¿No? Cosas que no tienen nada que ver. No estoy negando que no, porque el Mesías es importante y va a regresar. O sea, Jesús es una figura real, es el Mesías y va a retornar en los últimos días, va a jugar un rol importantísimo, ¿no? Porque finalmente los judíos tendrán que reconocerlo y los cristianos van a reconocer que Él no es Dios, pero este es el punto. No exageran respecto a Jesús, porque era un mensajero, venía de Dios, era el Mesías, es un mensajero, hizo todos los milagros. El Corán habla de más milagros que hizo Jesús que la misma Biblia. Repito, en el Corán se mencionan más milagros que hizo Jesús que se mencionan en la Biblia. O sea, hay más milagros, como que hablaba de la cuna, hacía pájaros de arcilla y les soplaba y salían volando, pero sabía de lo que comía la gente en sus casas, sabía cosas que esto no está mencionado, pero interesantemente está mencionado en lo que llaman en los evangelios apócrifos, y tanto los cristianos griego-ortodoxos como los protestantes, como los católicos, fueron criados y educados como para creer que todo lo apócrifo pues simplemente fue una invención, nada que ver, ¿no? Como nosotros los musulmanes decimos el hadith daif y maudó, nada que ver. En nuestro caso efectivamente es cierto, pero en el caso de ellos, si te pones a estudiar la historiosidad, como le hacen la gente, o sea, si aplicáramos la ciencia del hadith a los evangelios, encontraríamos que muchos de los evangelios que ellos llaman apócrifos son más auténticos, son anteriores, ¿no? Algunos son anteriores, por ejemplo, todos los que encontraron en Egipto después de la Segunda Guerra Mundial, no estoy hablando de los manuscritos del Mar Muerto, que muchos, estoy hablando de Nag Hammadi, los hallazgos de Nag Hammadi. Los hallazgos de Nag Hammadi encontraron decenas de escrituras de la época de los discípulos de Jesús, ¿no? Un poquito después, pero casi coincide. Y en estos evangelios mencionan algunos milagros que menciona el Corán. Bueno, sobre el Ruh, el espíritu, hay que tener cuidado. No sabemos con ciencia cierta, pero en el tafsir hay diferentes interpretaciones y uno de los tafsir es de que el ángel Gabriel le sopló nafaja, le sopló la vida a Jesús, o sea, en el vientre, le sopló en su vientre el espíritu de Jesús. O sea, así fue como ocurrió esto. O sea, cuando Alá dijo kun fayakun, pero Alá tiene sus formas de hacer las cosas. O sea, dijo sé y es, pero tiene sus formas de hacer las cosas, y la forma de hacer a Jesús fue por medio del ángel Gabriel, le sopló el espíritu, ¿no? al vientre de María. No sabemos cómo fue con precisión, pero el ángel llegó con María, estuvo ahí junto de María y le sopló el espíritu a María. Esta es una interpretación y es de las que a mí más me agradan. Pero del Ruh sabemos muy poco. Y cuando contemplamos la cuestión de la sakina, que todo musulmán debe saber algo de la sakina, pero esos momentos de paz. También los judíos tienen shekina, también es lo mismo. Los judíos lo tienen. Y si te pones a estudiar en el Talmud lo que dicen los judíos sobre la sakina y estos momentos, porque ellos hablaban de momentos donde llegaba el espíritu, ¿no? El espíritu de Dios, decían, pero bueno, nosotros no.
O sea, por eso de roja hay que tener cuidado con lo que se dice. O sea, yo traté de indagarme y me metí a tratar de estudiar todo lo que pude del rojo. Mi conclusión, no sabes que ni me meto ahorita, porque sí está complicado y vaya uno a decir lo que no debiese decir. Por eso Allah nos advierte en el Corán que sobre el rojo sabemos muy poquito y sobre ciertas cosas no hay que exagerar, como la hora, el último, cuándo será el día del juicio, cuándo empezará, cuándo será. Hay que tener cuidado, hay hermanos que se meten a cuestiones escatológicas y empiezan a interpretar todo y no voy a dar nombres, pero hay unos hermanos que ya se sienten hasta profetas diciendo como Nostradamus, ¿no? De que ya va a pasar esto y no. Astaghfirullah. O sea, tanto el día de juicio podría pasar en 1000 años como podría pasar mañana. O sea, sí hay signos y hay que tener temor cuando empezamos a ver estos signos, sí, pero tampoco podemos darle fecha y hora y nada. Y hay que tener cuidado con todas estas teorías de conspiración y empezar a formular todos estos rollos. Hay que tener cuidado, porque de la hora solo Allah sabe y es cuando Allah quiera, ¿no? Bueno, entonces Allah dice, y es un espíritu o sea, Allah le arrojó la palabra kun fayakun y el espíritu, la forma, le puso el alma por medio de Jibrail alayhi salam. Que también uno de los nombres de Jibrail es Ar-Ruhul Qudus, el Espíritu Santo, literalmente Ar-Ruhul Qudus. También en los judíos tienen Ar-Ruhul Kadesh, o sea, es un nombre de Jibrail. Entonces también hay que tener eso en cuenta porque es interesante en el sentido, porque a nosotros los musulmanes también pues, vemos el Antiguo Testamento, ¿ah? Como lo hacen los cristianos, tratando de comprobar porque nosotros creemos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam también está mencionado en el Antiguo Testamento, en el Torah y tanto en el Injil. Y en el Injil, o sea, lo que sí es de Jesús, sabemos nosotros creemos que Jesús mencionó que vendría Muhammad, ¿no? Entonces buscamos, bueno, ¿y dónde fue? Y esto lo han hecho los escolares del Islam por siglos, ¿no? Ibn Taymiyyah hizo un gran libro sobre esto, ¿no? O sea, los versos bíblicos donde están mencionados Jesús. Es muy complicado ya porque hay muchos cambios, ya le cambiaron muchas cosas. Pero una interpretación posible a que vendrá el Espíritu Santo, vendrá a aclarar, vendrá el Espíritu Santo, dicen, o sea, según esto que Jesús les dijo, que vendrá el Espíritu Santo. Pues efectivamente, todo el Islam, todo el Corán está fundamentado y cimentado en eso. O sea, tú pregúntale a cualquier musulmán, ¿cómo fue que Mohammed recibió el Corán? Pues por el Ruhul Qudus, el Espíritu Santo, el ángel Gabriel. ¿Ok? Bueno, continúo. Fa'aminu billah. Así que crean en Allah. Allah le está siguiendo, todavía le está hablando a los cristianos. Crean en Allah y en sus mensajeros. Wa rusuli, en sus mensajeros. Wa la taqulu thalatha. Y no digan que Él es 3. Anta hayran lakum. Paren esto. Deténganse con esto. Es mejor para ustedes. Innama Allahu ilahun wahid. Por cierto que Dios es uno solo. Por cierto que Dios es uno solo. Y esto es lo más fundamental que tenemos que llegar a entender todos. Los musulmanes también, porque los musulmanes también luego caen en shirk. Van a las tumbas y buscan intermediación y hacen shirk también muchos musulmanes. Que Allah nos proteja porque es algo, el shaitán tiene sus turuk, el shaitán tiene sus formas de engañar al hombre. Y cuando ya nosotros, porque hay algo que Allah no perdona. Allah perdona todo, menos el shirk. Inna Allahu yakfiru al-dhunub. Por cierto que Allah perdona todos los pecados, excepto el shirk.
excepto asociar con Allah. Inna Allahu la yaghfiru an yushriku bi wa yaghfiru man duna dhalika man yasha. Wa yaghfiru man duna dhalika man yasha. Allah dice, por cierto, que Allah no perdona el shirk. ¿Qué es el shirk? O sea, asociar, decir que algo de la creación es de Allah, es Allah, ¿no? O decir que Allah es parte de la creación, ¿no? Esto ya es shirk. Pero aparte de eso, perdona todo lo que sea, todo lo que uno haga y pida perdón. Pero el shirk no lo perdona, porque ¿cómo lo va a perdonar? O sea, si tú, cristiano, crees que Jesús es Dios y le estás diciendo, oh Jesús, perdóname, pues ¿a quién le estás pidiendo que te perdone? Jesús. O sea, si quieres que te perdone Dios, pues pídele a Dios, al Creador, al uno. Es un solo Dios, quien creó los cielos, quien mandó a los mensajeros y el que todos los hombres que habitarán sobre el mundo regresarán a Él. Allah, Dios único, no hay más, es un solo Dios. Primer mandamiento, siempre hablan de los mandamientos, aunque fueron 613 mandamientos, pero esos 10, lo que algunos llaman los mandamientos de Noé, porque pues así algunos judíos escolares dicen, bueno, esto era como que lo más rudimentario, lo más básico, lo esencial. Pero de ahí en fuera, pues tienen toda su ley. O sea, los judíos nunca abandonaron la ley, aunque bueno, son un poco hipócritas en ese sentido, ¿eh? Y siempre le tiran la piedra a los musulmanes, porque como conocen la ley, aunque su ley no es la mía, el Islam vino a facilitar las cosas, su ley ellos mismos se la complicaron solitos. Su verdadera ley, es dificilísimo, porque ellos mismos por tantas preguntas y que si la vaca de tal color y tal, o sea, ellos se pusieron, su ley está de cuadritos. Allah con el Islam vino a facilitar el Islam. El Islam es fácil, dinul yusra. El judaísmo es complicadísimo, es muy difícil. Pero lo cubren. Pero como conocen cosas de la ley, como saben de la ley, y saben que los musulmanes siguen la ley, o sea, que tienen esta misma creencia, siempre señalan, los judíos son los primeros, míralos. Entonces dicen, mira lo que hacen, estos musulmanes le hacen así y asá, y creen así y asá, le dicen a los cristianos, como ambos nos refugiamos en la cristiandad o en la laizada, o sea, en el mundo cristiano, que no es cristiano, esto es los cristianos de los ilustrados, ¿no? Que se ilustraron mandando a la fregada su propia religión, pero no dejan de ser cristianos. Así es. Pregúntale, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y cuál es la ley más importante? Pues la que está en mi constitución, ok. Pero no, los judíos no lo ven así, ellos dicen que la más importante es su ley, pero están calladitos. Pero cuando ven cosas que ellos saben, esto es como que de la ley de Allah, dicen, estos musulmanes están tienen lo mismo. Y nosotros aquí escondiéndonos, y esto, no, si se llegan a enterar estos, hasta nos matan. En épocas de la historia, pues así fue. Entonces ahí andan escondiditos los judíos. No, si llegan a enterarse de que pensamos esto y esto del mundo cristiano, o esto, y nosotros aplicamos esta ley que es muy diferente, nos va a ir mal, calladitos. Y ahí andaban, y ahora que ven a los musulmanes dicen, míralos, ellos se pueden casar con mujeres que todavía no cumplen la mayoría de edad, o sea, que todavía no tienen 18 años, cuando en su propia ley les dicen que cásense antes, o sea, ya después de los 12 años ya se tardaron, dicen sus escrituras, y a nosotros nos tiran mala leche siempre a'udhu billahi con esa gente, ¿no? Y así hay una y otro ejemplo de cualquier cosa de la ley. Ahí dicen, míralos a los musulmanes, ellos creen en esto. Y bueno, y tú, mira, quieren Sharia courts, ¿no? Los judíos, mira Sharia courts, mira estos, Sharia courts, cuidado, al rato van a estar haciendo esto y esto. Y bueno, y tus cortes de la halajá. No seamos hipócritas. Esto es algo de los judíos. Son hipócritas en ese aspecto, ¿no?
y conocen la ley, por eso son un pueblo magdub, porque conocen la ley, saben que hay un solo Dios, se hacen de la vista gorda y se han hecho de la vista gorda por siglos y se sienten los únicos salvos y dicen que todas las otras 70 naciones que son gentiles, salvo una, todos se van a ir al infierno, menos ustedes. Y que en el peor de los casos, si ustedes se van al infierno, nomás van a ir un ratito. Porque pues son hijos de David. Por eso la prueba de Allah, que les mandó a Jesús de una mujer. Dijeron, pues, ¿cómo? Los confundió. Ya me imagino los rabinos en esa época. Son hipocresías. Siempre les gusta tirarle la mala leche a los musulmanes. Y ahí andan con los cristianos. Ay, nosotros nunca matamos a Jesús. No. Y se enojan con la película de Mel Gibson. No vayan a sacar ahí a nosotros como los asesinos. O que nosotros lo tiramos y que lo entregamos a los romanos para que lo crucificaran. No vaya a salir eso, porque ya vivimos lo de Hitler. Mira, lo de Hitler es una cosa, y una cosa es cómo se comportaron, ¿no? La verdad, sí hubo masacres y fue terrible, no lo voy a negar. Pero Hitler no era de que son judíos así como Lutero, ¿verdad? Los protestantes también ahí andan escondidos. Lutero sí era así, pero Hitler no. Hitler decía, oye, estamos muertos de hambre, no tenemos nada de comer, y estos judíos, los de la banca judía que sí, los Rothschild, hasta sacaba Goebbels películas de Rothschild, pues es una realidad. Rothschild estaban jugando tanto con los ingleses como con los franceses, estaban jineteando la lana aquí y allá, haciéndose billonarios y fortaleciendo su economía ellos. Eso es cierto. No todos los judíos, pero es cierto lo de los Rothschild. ¿No? Hitler, no lo estoy defendiendo, si era un asesino criminal y yo creo que estaba esquizofrénico, pero él se estaba enfocando más en la cuestión económica, Hitler. No era tanto de que extermina a los judíos porque son una raza inferior. Eso era contra los gitanos, contra los negros, pues él sí se creía. Pero con los judíos no era tanto por ahí, era más, pues estos cuates tienen toda la lana del mundo y nosotros no tenemos que comer. Y Hitler dijo, bueno, pues, era agarrar lana como podía, ¿no? Pues es lo que hacía Hitler, ¿no? Se metía a Austria, Checoslovaquia, y lo primero era sacar el oro de las bóvedas. Y no era tanto, él quería hacer su gran ejército y su gran nación y pues ya, ¿no? Y el Imperio Otomano, pues en esos días yo creo que se equivocó, no le atinó muy bien. Pero, nosotros no somos pro Hitler. Y eso es una blasfemia tremenda decir que somos antisemitas, porque Ibrahim tuvo a Ismael y los árabes son descendientes de Ismael, ¿no? Y esto es algo que es más claro. A ver, ojalá y esto quede claro entre los musulmanes y podamos propagar esto, porque esto es una realidad. Si hay alguien que sabe que viene de Abraham con certeza, o mucho más certeza que los judíos, son los árabes Adnani. Porque si algo bien sabían los árabes Adnani, que había una Kaaba, que había un hombre que se llamaba Abraham, y que eran descendientes de eso, de Ismael. Esto era, a veces en la cadena a lo mejor se hubieran equivocado, pero sabían que eran hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y que llevaba al Adnan, y que Adnan era descendiente de Ismael. Esto era inclusive preislámico. Y es interesante porque no tenían, antes de la venida del profeta sallallahu alaihi wasallam, sí tenían un tauhid, pero sabemos de Amr bin Luhay y la historia de cómo unos 150, 200 años antes de la venida del profeta Muhammad empezaron a hacer shirk. Y realmente perdieron, pero había los Hunafá y había la gente sabía de Ismael y de la Kaaba. Pues cómo iban a tener una Kaaba ahí, pues era su historia, sabían que tenía historia y que la había hecho Abraham. Y eran circuncisos, tenían el convenio abrámico. Algo que hacían, seguían practicando la circuncisión, específicamente ellos, los Adnanis.
Y pues hay genealogías. El punto es de que los judíos, o sea, cuando los tomaron los babilónicos, o sea, ya se habían perdido todos los que se habían ido a Israel, todos los que se habían ido a lo que llamaban ellos Israel, al norte, lo que es ahora parte de, se fueron casi hasta Siria y fueron conquistados por los asirios y los que adoraron a Baal, al ídolo este de Baal, y pues esta fue una época profética para los judíos en el Antiguo Testamento, donde vino Elías y varios de los grandes profetas y figuras que vinieron a decirle a los judíos y a los reyes, o sea, a los que tenían a Baal y estaban haciendo el templo, que dejaran de hacer eso, que iban a ser destruidos por el shirk. Y también luego Judea, algunos años después, empezaron a hacer lo mismo y empezaron a practicar brujería, todo tipo de shirk, y por el shirk fueron destruidos. Y esto ellos lo mismos lo saben, por la idolatría. Pero se perdió la conexión, porque esas son las dichosas tribus perdidas, ¿no? Y por ahí luego los cristianos como Joseph Smith empezó a decir los mormones, ¿no? Que son de una de las tribus, pero se reconoce que están perdidos, se perdieron. Bueno, entonces Alá les dice, o sea, no digan que Alá, que Alá es tres, Alá es uno solo, no digan que es tres, o sea, no es o sea, no es el rojo, o sea, Alá no es un collage de tres cosas, ni de rojo, ni hijo, ni papá. O sea, Dios no engendra ni fue engendrado. O sea, Dios solamente dice sé y es el mismo Dios. O sea, no hay una metamorfosis con Allah. Allah es el mismo desde que hizo la creación, desde que quiso crear, desde que tuvo el verbo, el kun fayakun, y dijo sé y fue la luz, y fue esto, y fue aquello, ¿no? Creó el agua, creó la pluma y le dijo escribe, y escribió todo lo que sucederá, y eso está en el Elohim Mahfud. Pues Alá, pero Alá no es como el hombre, o sea, no pueden imaginárselo como, o sea, no tiene hijos, ni nietos, ni papás, ni abuelos. O sea, eso está bueno para Marvel, pero no para, y los judíos, o sea, y coincide perfectamente la creencia de los judíos. Esto está en los mandamientos, como con los musulmanes. En los mandamientos, te digo, está más fuerte la ley judía para quien decía, si tenían problemas con el primer mandamiento, parte de la ley era, les daban pena de muerte. Sí, y eso nunca se abrogó, ¿eh? O sea, las leyes judías siguen. O sea, ¿quién dijo que se abrogaron? De repente se hicieron de la vista gorda y en circunstancias sus rabinos dijeron, bueno, ahorita como que mejor no lo practicamos, y le dijeron, mira, o sea, les daban consejos para que no lo practiquen. Pero no es, así no era. O sea, los discípulos de Jesús eran polígamos. Jesús porque no se casó, ¿no? Dios lo levantó joven, ¿no? A los 30 y tantos años, según ellos, ¿no? Pues estaba chamaco. Muchos de los grandes, los profetas se casaron tarde, ¿no? Algunos profetas se casaron tarde, y esto es normal, digo, pues y es para que se pongan a pensar también los judíos, ¿no? Que ellos recomiendan que se casen hasta que las mujeres las tengan casadas, luego cumplan 2 años, ya estén menstruando, órale, a casarse, luego. Esto es del Talmud. Y también, eso es otra, los gentiles, y es a lo que iba, o sea, los judíos son con su ley, pues ellos dicen, bueno, tú haz usura con los gentiles, y así empezaron. O sea, hay que ver la historia de Florencia y la banca judía en Florencia, ¿no? Y luego, pues la historia de las primeras, dinastías, por decir, de la riqueza, ¿no? Los Medici, la familia Leonardo Medici. Hay que estudiar estas figuras porque los judíos ahí andaban, ¿no? Pero también hay que entender eso porque eran épocas de las cruzadas, recién ahí llegó el Renacimiento con toda la teología y ideología y la influencia musulmana. O sea, el Renacimiento llegó con la influencia musulmana, ¿no? O sea, el clero, estos monásticos, estos monasterios donde tenían sus libros, ya tenían en latín, y nomás eran grupos y controlaban los bienes, ¿no? Y Alá lo dice en el Corán,
Y le advierte también a los musulmanes que no caigamos en lo mismo, o sea, tener imams todos gordotes y todos ricos, ¿no? Como el típico clásico del tío Sam, ¿no? Que Dios nos ayude, o sea, no se trata de sacar dinero de la UMA nomás, porque conoces la religión, ¿no? Pero los líderes cristianos, estos monasterios, pues, no eran así muy austeros que digamos, manejaban el dinero de la gente, y hasta la fecha, ¿no? Pero el Vaticano, pues no es pobre, pero antes estos monasterios, pequeños monasterios, eran riquísimos y manejaban el control de la gente y se fueron viendo y fueron fortaleciendo, y algunos se juntaban con los judíos, ¿no? Y esto es un hecho. Y cuando tomaron Jerusalén también, ¿no? Y ahora no se diga, el sionista cristiano, o sea, hay que ver lo que los sionistas cristianos dicen respecto a la Biblia, cambian las cosas, ¿no? Hay un verso en la Biblia que dice que quien bendice a Israel será bendecido y quien maldice a Israel será maldecido. Eso lo cambian completamente, eso es una blasfemia, ¿no? Los musulmanes decimos siempre en la oración, siempre decimos Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Luego decimos Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Si hay alguien que merece, que manda bendiciones a los descendientes de Ali Ibrahim, o sea, a Jacobo y a las 12 tribus, porque están en el Corán y es gente de Dios, ¿no? Jacobo le dijo, ¿qué van a adorar después de mí? Le dijo a sus hijos, vamos a adorar tu Dios, el Dios de Abraham, ¿no? Todos siguen la religión de Abraham. Nosotros alzamos la figura de Abraham porque Abraham fue el padre del Tauhid realmente, ¿no? El que después de Nimrod y de toda la fitna que hubo y el shirk que empezó, regresó, ya no entramos porque Alá prometió al humano que ya no iba a destruirlos después de Noé. Entonces Alá destruyó a la gente por hacer shirk en las épocas de Noé. Y salvó a Noé y luego su descendencia, y luego ya llegó Abraham, 4 o 5 generaciones después. Y Abraham regresó el Tawhid porque ya volvía a empezar el Shirk, y Nimrod era como en los romanos, la época romana también, ¿no? Que era como el dios de los dioses, ¿no? Decía, yo soy el patrón de estos santos, de estos monumentos, y pulan ese monumento y patrocinaba y mandaba dinero a ver. Y el papá de Ibrahim era como un ministro en ese aspecto y cuidaba, y por eso Abraham tuvo tanta cercanía y destruyó todos los ídolos menos el más grande. Sabemos la historia, y esto está también en el Talmud, nomás que no lo dicen allá, calladitos. Si ustedes estudian la enciclopedia judía, es increíble que casi todos los puntos teológicos, si te pones a estudiar lo que dicen los judíos sobre cualquier cosa, Abraham, cualquier cosa, bueno, a ver qué dicen, siempre hacen referencia a los musulmanes. Y los musulmanes dicen tal cosa, los musulmanes dicen otra cosa. O sea, ¿qué tanto tienen que andar diciendo? Y hay cosas, yo lo he leído, hermanos, hay cosas que ellos aceptan que lo tomaron de los musulmanes. O sea, que no saben dónde está esto, pero que lo tomaron de los musulmanes. Tienen cosas en su Talmud, porque también las eras talmúdicas eran dentro. Los judíos vivieron con los musulmanes por siglos, siempre se refugiaron con los musulmanes. Los musulmanes los tratábamos muy bien desde el siglo VIII, o sea, siempre, y bueno, aún en los tiempos del profeta, ¿no? Nomás que se pasaban, ¿verdad? O sea, Mohammed llegó y hizo un convenio o sea, subhanallah, Allah nos puso a los judíos desde un principio. Oh, subhanallah, qadarallahu wa yasha, ahí estaban, ¿no? O sea, subhanallah, de todos los lugares del mundo donde pudiesen haber estado, estaban en Medina, en Yathrib, o sea, ahí andaban. O sea, y no eran muchos, pero ahí andaban. Y empezó desde inicio, ¿no? Y hacían su fitna siempre. Y háganles las preguntas y todo, y subhanallah, las preguntas que hacían.
como en Surat al-Kahf. Entonces Alá dice, Alá no es tres, y terminen con eso, hermanos, amigos cristianos. Lleguemos a un común acuerdo. Alá es uno solo. O sea, ¿qué vas a perder? Pregúntenle a un sacerdote. Si una persona le pide directamente al Dios de Abraham, al Creador, el Creador lo escucha. Si esa persona dice que no, esa persona no puede ser creyente. O sea, ponte a pensar. El Dios el que creó los cielos, la tierra, el que mandó a los mensajeros, el que abrió los mares para Moisés, ese Dios, si tú le pides, ¿te escucha o no te escucha? ¿Es capaz de contestar tu plegaria o no es capaz? ¿Quién te va a juzgar? Pregúntense esas cosas tan básicas. O sea, lleguemos a un común de acuerdo, ¿no? Como Alá nos dice que les digamos, ya al kitab ta'alu ila kalima sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bi. Lleguemos a un común entendimiento, que solo creamos en Allah y no le asociemos nada. Párenle con esas locuras de la Trinidad. Párenle, o sea, ¿de qué? Párenle tantito, párale. Párale tantito y trata de adorar directamente a Dios. Jesús es Mesías, hizo muchos milagros, caminó sobre el agua, te lo puedo aceptar. ¿Sí? Yo cito eso mucho. Por lo que dijo Jesús a Pedro, que también caminó sobre el agua, le dijo, hombre de poca fe, ¿no? Porque había dicho anteriormente Jesús, cuando curó a un enfermo, le preguntó también Pedro, ¿cómo es que tú lo curaste tan rápido? Dijo, el que tenga fe en Dios, Allah, puede mover hasta una montaña. O sea, Jesús invitaba o sea, todo era Allah. Jesús se posternaba como lo hacen los musulmanes y le pedía a Allah. No, esto está en la Biblia, no. O sea, esto es judaísmo. Los judíos, ahora los ves nomás así, porque no quieren parecer a los musulmanes, literal, ¿eh? Hubo rabinos que dicen, no, es que si le hacen así se van a parecer a los musulmanes. Dos nomás están ahí. Pero los judíos rezan como los musulmanes, se posternan igual. Pero ahí en el muro están así, entonces la gente piensa que nomás están así los judíos. Eso no. Pero sí están los ismaelis también. Hay sectas musulmanas que están igual que estos. Me acuerdo en el Rouda de Medina, estos llegaban y se acaparaban la Rouda, ¿no? O sea, entre la casa de Aisha, la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam, y su mimbar, hay una Rouda, un jardín del paraíso, ¿no? Entonces estos llegan. Nosotros como musulmanes debemos siempre buscar la primera fila en la oración, ¿no? Pero pues ir a hacer ahí, estar en la Rouda, hacer un rakat y hacer unos rakats y hacer dua, pues inshallah. Pero siempre yo trataba de llegar ahí a la Rauda y estaban siempre los ismaelitas y me enfadaba con ellos porque siempre estaban. Y ya se hacen salat medio raro, igual que los judíos, a'udhu billahi. Y les voy a decir, y no soy sectariano, porque hay una sola verdad islámica, no hay. Los shias están desviados, hermanos, y los shias tienen muchas cosas igual que los judíos. Muchísimas cosas, similitudes, es increíble la similitud que tienen los shias con los judíos. Muchísimas cosas, tanto en la ley como en su creencia. Esto es un hecho y vengan shias a debatir de este tema si gustan, porque las similitudes son muchísimas. Bueno, hay que aferrarse al hablullah, aferrarse al Corán y a la Sunna y no va a haber problema, porque famada ba'da al-haq illa dalal, ¿qué podrá haber después de la verdad excepto extravío? Luego ya la dice, innama ilahukum ilahun wahid. Su Dios es uno solo, Allah es uno solo. Subhanahu an yakunu lahu walad. Glorificado sea Subhan, lejos sea, o sea, Subhanahu, más ensalzado, o sea, separado de esto, o sea, que le atribuyan hijos. Allah no tiene hijos. De Allah, lahu ma fi samawati wal ard,
Para él, de Alá pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Kafa billahi wakila. Y Alá es el wakil de todo lo que existe. O sea, Alá es el que cuida, todo está bajo el cuidado de Alá. Bueno, este es el verso, inshallah. Les recuerdo, hermanos, yo no soy ningún escolar, no soy hafez de Corán, simplemente trato de estudiar el Islam y trato de hacerlo continuamente. Hay cosas que puedo errar, o sea, yo me equivoco y muchísimo. No tomen, verifiquen las cosas, no tomen, o sea, por favor no me citen a mí nunca, por favor, o sea, por favor, en serio. Pero busquen, o sea, si los pongo a pensar en algo, investiguen, o sea, nosotros debemos de, por eso insisto, debemos de poner un centro de investigaciones. O sea, nosotros como musulmanes en el occidente la tenemos diferente, o sea, uno que nace árabe, que habla bien árabe, que es diferente, él desde chamaco ya puede empezar a memorizar el Corán y entenderlo, y pues su escolaridad obviamente va a ser superior, siempre y cuando estudie, ¿va? Y comprenda, porque el conocimiento es con el estudio. Yo lo que he insistido es de que veamos los temas, que nosotros como musulmanes tengamos. En el occidente hay temas que podríamos dedicarle más tiempo, porque la vida es corta. Nuestras siguientes generaciones pues también siempre tienen una ventaja, si es que los educas islámicamente pues pueden seguir creciendo. Pero Alá nos ayude, hay que investigar, hermanos, o sea, no lo tomen así, hay que estudiar, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.